Bienvenidos a un nuevo capítulo del lado oscuro de la comunicación, el podcast que ayuda a todos los empresarios, a emprendedores y a las personas que se encuentran en el mundo profesional corporativo sobre las cosas que están detrás de cámaras y pocas veces nos enteramos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema muy particular, es un tema que tiene que ver nuevamente con reputación financiera, pero desde una perspectiva de a dónde estamos invirtiendo y si lo estamos haciendo de la manera correcta o no. Y esto no tiene que ver con el bolsillo de cada uno de ustedes, tiene que ver con el bolsillo de la organización de ustedes o a la que ustedes representan. Una de las áreas quizás más importantes dentro de una organización es el área de comunicaciones, que a veces se cambia y se empieza a cambiar con que si es de mercadeo, que si es de eventos, que si es de relaciones públicas. La realidad es que las comunicaciones son súper amplias y todas estas distintas áreas, trade, mercadeo, comunicaciones, sostenibilidad, etcétera, todas apuntan a un mismo objetivo, que es tener una buena reputación. Ahora, cada vez más con toda esta experiencia del mundo digital y con todas estas activaciones, eventos, producciones, etcétera, se está perdiendo quizás un poco de vista la inversión que hacemos en estos espacios de activaciones, de eventos, incluso de publicidad digital o de todo lo que le invertimos a las redes sociales y a las plataformas digitales, y no estamos yendo a un punto muy importante que es tu activo comunicacional más clave, que es ese director de comunicaciones o ese gerente de comunicaciones que es la cabeza y es el estratega real de todo lo que va a pasar. No podemos llevar a cabo una inversión majestuosa o incluso mínima si no tenemos claro a dónde va a apuntar esa comunicación. Hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero hay otras empresas que uno empieza a ver ciertos errores y empiezas a darte cuenta que países latinos se empieza a dar como una viralización de repetir el patrón. Puede ser por convertirse en una tendencia, puede ser por seguir al otro y no entender tu propia estrategia, puede ser por tratar de mostrar unos resultados muy rápidamente, pero no sabes si el siguiente mes te va a funcionar igual, o puede ser incluso por falta de conocimiento en esta materia. Lo importante es que antes de cualquier inversión en eventos, en producción, en pautas, en absolutamente cualquier canal o cualquier producto final que vayas a tener de exposición de tu producto o tu servicio, tienes que empezar por la estrategia. Hay una empresa en Venezuela, que es el país donde todos los que han escuchado el podcast me conocen, que es una empresa que literalmente lo viene haciendo muy bien. Históricamente, Empresas Polar, una empresa muy conocida, se ha dedicado a hablar sobre temas culturales, temas deportivos, temas de alimentación, porque su core de negocios va hacia allá. Ha tenido distintas etapas, distintos momentos, distintos cambios en estos años y en estas décadas, porque es una empresa realmente de mucho, mucho tiempo atrás. Y recientemente lanzaron una información debido a su aniversario y en vez de celebrarlo en grande con una gran fiesta, hicieron algo muy curioso y muy inteligente, que para mí fue una gran jugada estratégica, sobre todo una gran jugada reputacional, que fue crear un fondo de inversión para literalmente apoyar a emprendedores de Venezuela a poder ayudar a ¿cuál? A su lema, a esa construcción país que siempre han estado trabajando. Para mí, como les dije, es una gran jugada. Esto lo han hecho muchas otras empresas y muchas otras lo pueden hacer. ¿Por qué esto es así? Porque literalmente corresponde a una muy buena jugada estratégica, a un muy buen punto de reputación y hacer elevar esa venezolaneidad que nos permite conectarnos con un país que literalmente se encuentra en un proceso de distintos cambios y de distintas maneras, así como el mundo en general. Uno de los puntos más importantes cuando llevamos a cabo esto es que cuando hacemos esos presupuestos de comunicación, a veces entendemos que tenemos que dedicarle un gran porcentaje a todas estas activaciones. Pasa muchísimo, con mucha frecuencia, que el presupuesto de mercadeo es enorme y cuando baja el presupuesto de comunicaciones es bajito, bajito, bajito. ¿Por qué? Bueno, porque nos enfocamos muchísimo más en toda esa ruido, toda esa exposición que puede tener la marca, que sí es importante, y poco en la definición, la planificación, las sesiones estratégicas de dónde va a salir esto. Porque tenemos una idea creativa, fabuloso. Porque tenemos buen poder convocatoria, fabuloso. Porque nuestra narrativa es increíble, fabuloso. Pero si nada de esto apunta literalmente a nuestros objetivos comunicacionales y reputacionales, vamos a fallar. ¿Cuántas veces ustedes no han visto una activación de marca que literalmente invita o convoca a una serie de personas que no es el target de esa marca?
o que incluso no solo no es el target, sino ni siquiera consume esa marca. Ahí ya de por sí hay una disonancia entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Hay una diferencia notable que efectivamente va a hacer ruido, pero también va a generar un problema reputacional porque lo que se va a comentar no es precisamente el éxito, sino la falla del target al cual no apuntó esta marca en particular. Y en este caso no vamos a hablar de ninguna, pero estoy segura que tú, si haces memoria, vas a escuchar en tu cabecita muchísimas marcas que se te vienen a la mente. Y esto cada vez es más frecuente y es justamente lo que tenemos que evitar. Hay 4 puntos claves que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con entender que la reputación es como el residuo que queda al final. Después de hacer, es ese polvito, es esa cuenta de ahorros, es ese dinerito que te queda después de gustar, llevar a cabo experiencias, etc. Si todo el mundo entiende exactamente lo que tú quieres, lo estás haciendo bien. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con reputación, una de las cosas más importantes es entender que la reputación no es simplemente ese libro que antes se hacía de las memorias, el informe anual, que muchas veces, por supuesto, hay que entregar a los inversionistas. Esto va mucho más allá. Imagínate que ese libro desaparece. ¿Qué es lo que queda cuando ese libro ya no está presente? Y a eso nos referimos con ese residuo que queda allí con toda la organización a nivel reputacional. El segundo punto es contratar a un estratega para que literalmente termine haciendo notas de prensa o comunicados. Es como si estuviésemos comprando literalmente un carro de alto cilindraje o un carro lujoso como un Ferrari y lo estemos utilizando para cargar ladrillos. No es que tenga mérito o no, es que estamos utilizando a una persona de muy alto perfil para llevar a cabo una serie de actividades que no necesariamente tiene que hacer. Cada quien desde su rol necesita enfocar sus funciones y poder lograr todo un ecosistema que realmente pueda funcionar. El lenguaje es poder. Si tu equipo de reputación, como decíamos, no conoce de términos financieros, es muy difícil que pueda entrar a un balance y pueda demostrar el valor de todo lo que están haciendo. Cuando hablamos el mismo idioma, podemos hacer que esa reputación financiera realmente pueda trascender. Ahora, cuando hablamos del segundo punto, hablamos de un tema mucho más importante que lo queremos llamar la trampa de la imprenta. ¿A qué nos referimos con la trampa de la imprenta? Es literalmente esa capacidad que tienen las organizaciones de hacer como una suerte de tapar los huequitos, de maquillar y de que se vea muy lindo en la foto y quizás si esa foto se ve editada, bella, pulida, con gente increíble, pero lo que hay detrás de la organización no es exactamente igual. Fíjense cuando una empresa lanza un nuevo producto, lanza un nuevo servicio, pero cuando alguien de esa organización eleva la mano y dice, es que realmente en esta empresa las cosas no son como parecen, es que realmente en esta empresa hacia adentro todo pasa distinto. Ahí es cuando empezamos a entender que la estrategia comunicacional solo apuntó a un lado de la historia y fue literalmente al lado de hacer ruido y al lado externo, sin entender que la comunicación tiene que jugar un rol fundamental dentro de la mesa y que, como lo hablamos, siempre tiene que ir de la mano de las finanzas. A mayor reputación, mayor dinero ingresado. Es una fórmula súper sencilla y que funciona. Mientras yo más valgo en el mercado, más dinero voy a recibir por todo ese cúmulo de stakeholders y esas audiencias que me están viendo a mí 1, 2 y hasta 3 veces todo el día. Hay un punto que, bueno, aquí es como si uno se echara un poquito un mea culpa, pero es importante. Y una de las cosas más importantes de la comunicación es que todos los DIRCOM o todos los gerentes de comunicaciones, consultores, todos los que se dedican y nos dedicamos al mundo de las comunicaciones y la reputación, tienen que obligatoriamente hacer un diplomado, un curso, una especialización, algo en finanzas. Si nosotros no entendemos el mundo financiero, es muy poco probable que el que paga por nuestros servicios lo vaya a entender, porque no hablamos el mismo idioma. Es como un abogado que habla distinto a un periodista. Es como una persona de comercial que habla muy distinto a la de recursos humanos. En este caso, las finanzas y el lenguaje financiero es fundamental para que el otro, le hace el financiero, el CFO o el que toma las decisiones, quiera invertir más sobre ello. Cuando el CFO entiende el valor que tiene la reputación y es intangible dentro de su balance financiero y dentro de su ecuación, porque el otro hizo la tarea de hablar su mismo lenguaje, ese CFO inmediatamente va a invertir mucho más, va a tener un presupuesto mucho más amplio para la estrategia. ¿Por qué para la estrategia y no para la activación, para el evento? Porque primero quiere asegurarse que la estrategia esté completamente lista, conceptualizada, funcional y que sea rentable para luego pasar a invertir en todo lo demás. Tenemos que cuidar siempre el primer punto para luego que esa inversión, que muchas veces es bastante elevada, tenga una funcionalidad y logre un objetivo que siempre tiene que apuntar al objetivo financiero de cualquier organización.
El cuarto punto tiene que ver con esa visión de escudo. La comunicación no solo sirve para hablar historias bonitas, para contar cosas creativas, para salir un video o para poder mostrar cosas que estamos haciendo. Sirve también como un escudo protector para todos los momentos en los que lo vamos a necesitar. ¿Cuántas veces no pasa que cuando algo se enreda, el bot no lo soluciona? ¿Quién lo soluciona? La persona o el ser humano que está detrás. ¿Cuántas veces no pasa un riesgo y entendemos que el video que estamos viendo es de inteligencia artificial y no nos está funcionando? ¿Por qué? Porque no nos conecta. Sí es cierto que el mundo digital nos ayuda muchísimo y todas las herramientas nos ayudan bastante, pero tenemos que entender que literalmente nuestro escudo protector siempre tiene que ver con la humanidad y ese humano es el estratega que está detrás para hacer que todo lo que pueda estar adelante pueda estar cuidado y pueda estar blindado. Estos son 4 puntos que son fundamentales y que son importantísimos trabajar, porque al final la comunicación estratégica que tanto se trabajaba en el pasado, que tan enfocada estaba en construir reputación, en hacer que tu posicionamiento se conectara, en hacer que más personas tuvieran alcance, tenía un objetivo claro: hacer que tus finanzas valieran más. Ahora, tus finanzas deben valer más, pero también todos esos gastos que tienes en producciones, en eventos, en ads, en publicidad, tienen que corresponder a esto. Si van de la mano, es un éxito rotundo. Si van por separado, no lo es. Pensemos que invertir en estrategia es muchísimo más valioso desde el principio, porque es como cuando uno tiene un seguro y cuando lo necesitas lo vas a usar, que no tenerlo y cuando llega el momento de la explosión vas a necesitarlo siempre. Al final, ese escudo protector de la reputación funciona exactamente igual que un seguro. No siempre lo vas a necesitar, pero cuando lo necesitas lo vas a tener que usar. Finalmente, recuerda, a todos los financieros les duele muchísimo ese bolsillo y ese dinero perdido, pero más importante aún es que entiendas que contratar y buscar personas capacitadas y específicamente en estrategia no va a querer decir que vas a maquillar. Vas a literalmente invertir en las personas que tienen mayor capacidad de visión y que eso ninguna inteligencia artificial te va a poder dar. ¿Por qué? Porque necesitas tener coherencia y consistencia para que tu marca pueda trascender. Invierte más en equipo, invierte más en estrategas, invierte desde el principio y logra la ecuación perfecta para hacer que tus finanzas sean sólidas y sostenibles en el tiempo. Esto fue otro capítulo del lado oscuro de la comunicación, el podcast que habla sobre distintos temas de los que están detrás de cámaras, de esos que pocos nos atrevemos a hablar, pero que son tan importantes y que todos nos hemos pensado y cuestionado alguna vez. Si eres de esas personas que duda o no sabes invertir en una campaña de marketing o en una estrategia de primero, piénsalo bien y vuelve hacia nosotros que podemos ayudarte. Escríbenos en comentarios y podemos conectar por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.